La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Qué oportunidad tan maravillosa la que tenemos para dejar que la palabra ilumine nuestra vida, dejar que esta palabra de vida eterna de Jesús llegue a nuestro corazón y lo transforme. Y de eso voy a hablar. Jesús, palabra de vida eterna. Esta frase, Jesús, palabra de vida eterna, lo tenía bien claro Pedro. Pedro tuvo que vivir un proceso de conversión bastante fuerte, bastante intenso, pero lo tuvo que aprender. El Evangelio de San Juan, el capítulo 6, versículos del 60 al 68, nos narra cómo Jesús está predicando y está hablando, por ejemplo, sobre el tema de la Eucaristía y cómo muchos de estos discípulos de Jesús le abandonan, porque dice el lenguaje es muy duro, ¿no? Quiero leer a partir del versículo 60 del capítulo 6 de San Juan hasta el 68. Muchos de sus discípulos al oírle dijeron: es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por eso, les dijo: esto los escandaliza, y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes eran los que y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro respondió: Señor, ¿dónde quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Es hermosa la exclamación de Pedro. Muchos abandonan a Jesús. Ha hablado de la Eucaristía y todo lo demás y les genera un conflicto tremendo. Y por lo tanto, mira cómo comienza el versículo 60. Muchos de los discípulos al oírlo dijeron: es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Mejor vámonos. Vámonos. Es que el camino de la fe es un camino de renuncia, es un camino de morir a uno mismo, es un camino de vivir buscando la plenitud de la gracia de Dios. Esta parte del Evangelio trata la parte final del discurso del pan de vida, de la Eucaristía. Y es hermoso ver cómo hay que entender que la palabra de Dios es inmutable, o sea, no cambia. Y por eso es hermoso ver que esta palabra es Jesucristo. Cuando leemos el Evangelio de San Juan, y nos vamos al capítulo 1, al primer versículo, dice el texto: al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Cuando digo que la palabra de Dios es inmutable, es que Dios no cambia de opinión. No cambia en su esencia, la palabra de Dios no cambia en su esencia, no cambia en sus propósitos, no cambia en sus promesas. Me centro en la declaración de fe de San Pedro. Mientras otros dudan, mientras otros abandonan, Pedro hace una declaración de fe desde su fe inmadura, pero hace una declaración de fe. Porque hay que entender que la fe es gradual, es un proceso de ir creciendo. Por eso la fe exige estudio
no solamente oír. La fe implica compromiso, apertura, interés, porque es la manera como yo alimento mi fe. La iglesia como madre me alimenta, me da los sacramentos, me da su magisterio, me da la comunidad católica, me va alimentando, me va inspirando. Por eso lo primero que hace Pedro es proclamar a Jesús como Señor. Kyrios. Se dirige a Jesús y le dice, no le dice Jesús, ¿a quién iremos? No, le dice Señor. O sea, Pedro nos sirve de modelo para saber darnos cuenta que para vivir una relación más profunda con Jesucristo, para vivir una relación más amplia, más consciente a nivel de la iglesia, necesitamos colocar a Jesús como el Señor. Necesitamos tener a Jesús como el centro de nuestra vida. Kyrios, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Lo primero que hace Pedro no es hacer la pregunta, sino proclamar su fe. A Jesús lo declara Señor. No cualquier persona, no cualquier hombre, es Señor. Por eso pensemos en nosotros. ¿Qué tan Señor es Jesús de nuestra vida? ¿Cómo nos hemos ido sometiendo al señorío de Jesús en nuestra existencia? ¿Qué tan abiertos estamos a que Jesús sea el que reine en nuestra vida? Y luego la pregunta, ¿no? ¿A quién iremos? ¿A quién vamos a ir? Fíjate bien que Pedro revela en esta pregunta una conciencia comunitaria. No es una conciencia particular, privada, individual. No dice, ¿a quién iré? Dice, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Esta versión de Jerusalén dice, ¿dónde quién vamos a ir? ¿Dónde quién vamos a ir? No dice dónde quién voy a ir, sino dónde quién vamos a ir. Pedro tiene una conciencia comunitaria que la va desarrollando paulatinamente. ¿Cuán importante es entender? La gran tentación hoy en día es privatizar nuestra fe, es privatizar la fe. Privatizar la fe es yo y Dios y yo, nada más. Esa idea absurda de que Cristo no vino a fundar iglesias y todo lo demás. Absurdo, es lo más antibíblico. En el Nuevo Testamento, la primera persona que utiliza el término iglesia es el propio Jesucristo. Jesucristo le dice a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. Por lo tanto, la iglesia es la comunidad que me acoge, la comunidad que me transmite la fe, la comunidad que me transmite los sacramentos, que son las riquezas esenciales para mi vida espiritual. ¿A quién iremos? No dice a quién iré. Cuidado con pretender privatizar tu fe. Cuidado con caer en ese error gravísimo, Dios y yo y nadie más. No, la fe tiene una dimensión comunitaria. La fe tiene una dimensión eclesial. Por lo tanto, necesito caminar junto con los demás. ¿A quién vamos a ir? Pues vamos a ir hacia ti, Señor. La palabra de Cristo, cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Esa pregunta, y luego el propio Pedro responde. El propio Pedro responde diciendo, tú tienes palabras, y resalta algo de vida eterna, la eternidad de la palabra de Dios. En esta frase, Pedro revela dos cosas importantes, certeza y convicción. La palabra de Dios no es momentánea, la palabra de Dios no es para un momento. La experiencia con Jesús no es caminar cuando yo quiera, cuando todo me vaya bien, no es caminar y dejar a Jesucristo cuando me va mal. Ay, yo me encuentro con mucha gente, que empezaron su camino de fe en algún movimiento apostólico, en una comunidad católica, y de pronto pasaron los años, ajá, hermano, ¿y qué tal? ¿Y cómo va la comunidad? No, mire, es que ya no voy, es que fíjese que por el trabajo, es que fíjese que no, ando bajoneado, no, es que estoy cansado, no, o sea, pretextos siempre van a haber. Pensemos en dos cosas, queridos hermanos. ¿Qué tanta certeza tengo yo de la palabra de Dios?
¿Qué tanta certeza? Esa certeza que alimenta mi fe para seguir perseverando. Esa certeza que me da la convicción de que el Señor no me abandona. ¿Qué tan convencido, tan convencida estás tú de que el Señor cumple sus promesas? Tú tienes palabras de vida eterna. No me centro en Pedro únicamente, en Señor, en la pregunta ¿a dónde iremos? Sino que resalto la respuesta de Pedro. Tú tienes palabras de vida eterna, porque Jesús es la palabra eterna de Dios. Lo repito, Jesús es la palabra eterna de Dios. Es necesario saber algo. Es necesario saber que la palabra de Dios no cambia. No cambia. Que porque ahora somos tiempos posmodernistas y todo eso, la iglesia tiene que adaptarse y todo lo demás. Una cosa es adaptarse, otra cosa es cambiar. La palabra de Dios es eterna, no cambia. Ofrece una base sólida en relación a la confianza a las promesas del Señor. Y por eso cada uno de nosotros debemos de entender que sus promesas, las promesas que contiene la palabra, los propósitos que contiene esta palabra, no fallan, son seguros, son eternos. ¿Por qué? Porque hay un principio lindo. La enseñanza de Jesús es perdurable, es eterna. Por eso Pedro va a resaltar esto cuando dice: tú tienes palabras de vida eterna. No está hablando de algo temporal. Tú tienes palabras de vida eterna. Esta palabra tuya perdura, es perdurable. Ese sentido de que la palabra es eterna debe de llevarnos a nosotros que aunque estoy pasando un buen momento, estoy pasando un mal momento, la palabra de Dios está presente en mi vida. Eso debería ser el anhelo. La presencia, la permanencia de la palabra de Dios en mi vida. Sea que estoy alegre, estoy triste, sea que tengo trabajo, no tengo trabajo, sea que me casé o me divorcié, la palabra de Dios está en mí, está allí, no cambia. Me ofrece una base sólida para tener esperanza, para promover paz en mi corazón. Porque la Escritura, como texto sagrado, permanece para siempre. La palabra del Señor no es una palabra, por decir así, para un momento, para una ocasión, no es una palabra pasajera, no es una palabra que hay que usar en caso de emergencia, no, es permanente, es permanente. Por eso es hermoso ver a un Pedro con una fe incipiente dándonos una cátedra maravillosa de cómo se vive la fe. ¿Cómo se vive la fe? Reconociendo a Cristo. Reconociendo que el único camino es Cristo. ¿A quién iremos? Y reconociendo el poder, la grandeza que tiene la palabra de Cristo. Tú tienes palabras de vida eterna, no la vida temporal. No es una palabra pasajera, no es una palabra como un calmante que te calme el dolor. No, es una palabra que te convierte, es una palabra que penetra, es una palabra que se adentra en nuestra vida. Mateo capítulo 24, versículo 35. Linda la expresión, Mateo 24, 35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán jamás. Por eso, querido hermano y hermana, la propia palabra del Señor nos revela lo maravilloso, que es una palabra eterna. Es una palabra para la vida, es una palabra para todo momento, no es una palabra casual. Por eso siempre es importante entender cómo se discierne. Fíjese bien los momentos en el año civil. Se habla, por ejemplo, del mes de agosto, mes de la familia. Mes de septiembre, mes de la Biblia. Mes de octubre, el mes de las misiones, el mes del Santo Rosario. Entonces, vamos viendo cómo nos vamos adentrando a un misterio tan lindo de conversión, de salvación, y donde se nos hace ver el valor de la familia, el valor de la palabra y la necesidad imperativa de anunciar a Jesucristo. Por eso, la meta y el término de nuestra vida, el final de nuestra vida, ¿qué debe de ser? Debe de ser Cristo. ¿A quién voy a ir? Si es que Cristo tiene una palabra para mi vida. Otros podrán tener palabra, pero no hay como la palabra de Cristo.
No hay como la palabra de Cristo. La palabra del Señor, la palabra de Cristo se convierte en una guía para mi vida. La palabra de Cristo me invita, me impulsa a vivir en santidad, a aprender a ser una persona misericordiosa, a perdonar, a servir, a morir a mí mismo. La palabra de Cristo que nos revela que una de las grandes prioridades de todo cristiano católico debe de ser la conversión, su conversión. Tú y yo somos responsables de nuestra conversión. Tú y yo somos responsables de nuestra vida de oración, de nuestra vida sacramental, del conocimiento que tenemos de la palabra. Somos responsables de ello. Por eso, la propia palabra del Señor va trabajando en nuestra mente y en nuestro corazón para volver un mundo interior más sensible, más atenta, más despierto al anuncio de la buena nueva, al anuncio de la palabra. Es como cuando vamos a la Eucaristía y está la liturgia de la palabra. Deja el celular a un lado. Deja de estar viendo a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, quién entra, quién sale, quién... No. Está el anuncio de la palabra. Es centrarme a donde se está anunciando la palabra. Yo siempre, como práctica personal, siempre lo que hago es ir repitiendo la lectura mentalmente. Así como lo va leyendo la persona, la voy meditando, la voy repitiendo. Y luego la homilía me voy centrando. Y voy repitiendo las frases del sacerdote en la predicación mentalmente. Entonces, es importante esto, porque la meta, el término de nuestra vida es Cristo. Es dejarnos guiar por su palabra, porque esa eternidad es la que nos tiene que motivar. No es una palabra para un determinado tiempo, para una determinada ocasión. Lo repito una vez más. En la palabra encontramos el anhelo de Dios, el anhelo de Jesucristo. En la palabra nos va mostrando el Señor cómo poder vivir nuestra vida, cómo hacerlo. Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2656. Catecismo de la Iglesia Católica numeral 2653. Dice 2653. La Iglesia recomienda insistentemente a todos los fieles la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia suprema de Jesucristo. Recuerden que a la lectura de la Sagrada Escritura debe acompañar la oración para que se realice el diálogo de Dios con el hombre. Y toma una frase, el numeral 2653 de San Ambrosio. San Ambrosio dice: a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. A Dios hablamos cuando oramos. A Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Querido hermano y hermana, la palabra de Dios es eterna. Esa eternidad de la palabra tiene que animarnos a nosotros a ser perseverantes, a ser constantes. Tiene que inspirarnos a nosotros a evitar renunciar a ocultar nuestra fe. Tiene que impulsarnos a nosotros a pensar en esa eternidad, a vivir desde ya anhelando esa eternidad. Cada uno de nosotros tenemos desafíos grandes. Pedro los tuvo. Pedro no era un hombre perfecto. Lea los evangelios y se va a dar cuenta cómo Pedro tuvo que ir aprendiendo. Lea el libro de Hechos de los Apóstoles, pero lea también las cartas de Pedro. Ya en Hechos de los Apóstoles y en las cartas de Pedro, ya miramos a un Pedro más adulto espiritualmente. Ya no un Pedro impulsivo, un Pedro con discernimiento, un Pedro que tiene que ir aprendiendo, un Pedro que se va adentrando a esa comunión con el Señor más íntima, más profunda. Pero empezó Pedro, empezó de una manera en la cual cometió errores, por supuesto que sí, pero perseveró. Admiro a ese Pedro que persevera, a ese Pedro que declara públicamente a Jesús como Señor, a ese Pedro que hace una pregunta: ¿pero a quién vamos a ir? ¿A quién? ¿Quién más que tú? ¿A quién vamos a ir? Porque tú tienes palabras de vida eterna. Esa eternidad de la palabra es la que a mí me ha llamado la atención. Ese convencimiento de Pedro
Porque no le dice Jesús no le dice, yo tengo palabra de vida eterna. No, es Pedro quien dice, es que tú tienes palabra de vida eterna. Es que tu palabra me llena, tu palabra me sacia, tu palabra me inspira, tu palabra viene a calmarme, tu palabra me da esperanza. Tu palabra es única. No hay otra palabra por sobre la tuya, Señor. Y eso es lo que deberíamos de aprender nosotros hoy. No debe de haber una palabra por sobre la palabra de Cristo. No debe de haber ninguna palabra por sobre la palabra de Cristo. En tu vida y en la mía, no puede haber ni una palabra. La palabra que tiene más peso es la de Jesucristo. Por lo tanto, yo tengo que aprender a conocer esta palabra. Tengo que aprender a adentrarme a esta palabra. Esa palabra que es eterna, que las promesas de Dios no quedaron en el pasado. Yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Yo estaré con ustedes, dice Jesús. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. Es una palabra en el presente. Tú que me estás viendo y escuchando, no es casualidad que recibas esta palabra. Hay un propósito divino de Dios para contigo. Tú que me estás escuchando a través de la radio, también es importante. Y por eso es fundamental el hecho de saber vivir en ese sentido de que la palabra de Cristo es eterna. Que esa eternidad de la palabra me tiene que animar a seguir adelante. Me tiene que animar a perseverar. Debo de saber entender que el Señor no me ha abandonado, no me ha dado la espalda. ¿Cuántos al comienzo del texto dicen, del texto que he tomado de San Juan, capítulo 6, versículo 60? Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro el lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Y más adelante dice el texto que muchos le habían abandonado. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Tú eres de esos? ¿Tú eres de los que un día iba a la iglesia, un día orabas, un día rezabas el rosario, estabas animando a tu comunidad, eras delegado de la palabra, catequista, un día estabas con él y ahora le abandonaste? Pregunto yo, ¿cuál es la razón de haber abandonado a Cristo? ¿Cuál es la razón de haber abandonado tu comunidad? ¿Cuál es la razón? Piensa. Haz un examen de conciencia. ¿Cuáles han sido las razones por las cuales he dejado el camino de la fe? ¿Cuáles han sido las razones por las cuales renuncié a mi comunidad católica? ¿Cuáles son las razones por las cuales me he apartado de la iglesia? ¿Cuáles son las razones? Haz un inventario de tus razones y evalúa cada una de esas razones. Por eso Pedro se mantiene firme. Pedro promueve esta palabra de Jesús que es palabra de vida eterna, y por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que esa eternidad de la palabra nos tiene que impulsar a reafirmar nuestra fe hoy. A pesar del momento que estás viviendo, dile al Señor en tu momento de oración, Señor, ¿a quién iré? Tú tienes palabra de vida eterna, mira lo que estoy viviendo. Mira lo que estoy pasando, mira la angustia que hay en mi corazón, mira el dolor que se ha venido a anidar en mí, mira, Señor, esta situación, mira, Señor, esta experiencia que me conmueve, que me sacude, Señor, pero ¿a quién más? Tengo la tentación de ir y de abandonarte y de ir en pos de un Dios con D minúscula. Señor, ayúdame. Ayúdame porque no quiero equivocarme, no quiero ser como esos discípulos que te abandonaron. Quiero permanecer como Pedro, porque quiero vivir el sentido de que tu palabra es una palabra de vida eterna. Ven y dame consuelo, ven y dame la fuerza para mantenerme firme. Haz esa oración así. Espero que lo que he compartido el Señor te inspire, te anime y te renueve. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.